Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y saludamos al doctor Hugo Espín, abogado. Doctor Espín, gracias por acompañarnos. Yo quiero preguntarle, usted que tiene experiencia en temas de la Policía Nacional, este caso Metástasis que se ha revelado y que se sigue revelando, y que además revela cómo el narcotráfico penetra también en la Policía Nacional, policías que sirven a órdenes de narcotraficantes en el país. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias, Milton. Sí, muy amables por su invitación. Realmente es muy preocupante todo lo develado por parte de Fiscalía en relación a este caso denominado Metástasis y como su nombre lo indica, ¿no? Es una situación terminal de un enraizamiento de que habíamos venido nosotros advirtiendo en estos mismos micrófonos, no en una, sino en múltiples ocasiones, de esta concupiscencia criminal que existía de una u otra manera entre el Estado, las fuerzas del orden y la delincuencia, porque el crecimiento de los GDOs no es un tema circunstancial. El crecimiento de estos grupos de delincuencia organizada tiene una correlación directa con la permisencia que se ha llegado a establecer para ciertas acciones o para ciertas condiciones en las que se entendía que lo que se buscaban era en algún momento llegar a acuerdos para tranquilizar las calles en el Ecuador, pero esto fue la apertura para un mal mayor, de la misma manera que no tener un combate frontal y directo en lo que es la primera fuente de abastecimiento del narcotráfico, que es el recurso económico, y el no tener una claridad meridiana sobre cómo se manejan puertos, vías, el acceso logístico de estos grupos de delincuencia y de estos carteles, ha sido una de las mayores debilidades que ha tenido el Estado ecuatoriano. Ahora, no hay que sorprenderse de lo que estamos conociendo porque lamentablemente no es una novedad. Vemos con mucha frecuencia cuando caen grupos de delincuencia común, de delincuencia organizada, que han contado con participación de policías no solo en servicio pasivo, sino en servicio activo. Hemos visto comandantes zonales que han sido arrestados, recuerdo uno en Esmeraldas, por tener colaboración con el narcotráfico. Bueno, este es un tema que lamentablemente no es nuevo dentro de la institución policial. Sí, definitivamente no es nuevo y las formas de combatirlas tampoco han sido muy innovadoras, ¿no? O sea, seguimos manteniendo los mismos sistemas de pruebas de confianza, se sigue manteniendo un seguimiento y trazabilidad sobre algunos manejos económicos de los servidores policiales, cuando la evidencia nos dice que los sistemas de contrainteligencia policial están fallando, cuando la Inspectoría General de la Policía tiene una prioridad en cuestiones menores, en faltas que tienen una correlación con eventos que son de menor trascendencia, cuando debería darse una trascendencia máxima a la vinculación de elementos policiales al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a la delincuencia común. Como usted bien mencionó, efectivamente, Milton, no solamente ha sido en Esmeraldas, en Los Ríos también tuvimos la detención de un jefe zonal, en una cosa escandalosa, cuando días antes era reconocido por las autoridades locales, fue detenido, lo propio ha pasado en Cuenca y en otros lugares. Entonces, evidentemente, hay una falla importante que yo creo que en este momento el Ministerio de Gobierno está adoptando los correctivos. No puede haber una sombra de duda sobre un comandante, no puede haber una sombra de duda sobre quien dirige la seguridad del país, y esto tiene que ser un tema de trascendental importancia, es decir, que nosotros tenemos oficiales generales que tienen una relación o que se tienen dudas sobre su imparcialidad y capacidad operativa, porque de alguna manera han tenido alguna relación, no deben estar ahí. Y yo creo que ese es un tema que la ministra lo está analizando justamente el día de hoy. Hay una, eh, una veeduría, digamos así, sobre las acciones y el accionar de los servidores policiales, que si bien es cierto, es una institución que está siempre muy vinculada por la lucha continua que tienen contra la delincuencia y puede haber contaminación, también es la institución que ha dado muestras día a día
de que es confiable en su lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia, es decir, los resultados también están a la vista. Entonces, si bien es cierto, es necesaria la depuración, no se puede dejar de atender que el trabajo de la policía en el día a día y con los limitados recursos que ha recibido del Estado, pese a las enormes ofertas del gobierno anterior, el día de hoy, hoy por hoy, tenemos un resultado de acciones directas y de una fortaleza en la lucha contra la delincuencia. Ahora, hace algún tiempo, no hace mucho, se creó un departamento de asuntos internos de la Policía Nacional. Eh, ¿qué nivel de resultados ha tenido? Además, entiendo que este departamento no es un departamento de prevención, sino más bien de investigación y de sanción de elementos de la policía que salgan a la ilegalidad. Bueno, asuntos internos de la policía es el departamento, depende de la Inspectoría General de la Policía. Está constituido de acuerdo a lo que establece el COESCOP. Se siguen los lineamientos de las sanciones disciplinarias administrativas, que es imposición básicamente de una sanción o amonestación en faltas leves, una imposición de hasta 8% del salario del policía en faltas graves y la destitución o baja en faltas muy graves, donde solamente puede ser dos opciones, o es dado a la baja o continúa en las funciones policiales. En cualquiera de estos casos, este departamento, como usted me dice, hace un análisis ex post de lo sucedido con los policías, pero un seguimiento y trazabilidad sobre eventos que pueden darse, sobre acciones que se dan en el día a día, no existe. Yo creo que en esto la Dirección General de Inteligencia, no Inspectoría, sino la Dirección General de Inteligencia, ha tenido un trabajo para tratar de ubicar a policías que están vinculados con acciones delictivas y se ha llevado esto a judicialización. Como habíamos tomado como referencia, policías en servicio activo en grados importantes de coroneles han sido detenidos frente al resto del personal, inclusive a veces en formación, lo cual da claras muestras de que sí existen acciones, pero no son suficientes. Yo creo que la policía es una de las pocas instituciones que permanentemente se está depurando. Tal vez no tiene los mejores sistemas en este momento. El sistema de polígrafos que fue implementado hace más de 10 años tampoco ha tenido una modernización importante. La cantidad de policías se ha incrementado exponencialmente. Hay poca capacitación en el ingreso de los policías, es decir, las falencias son muchas y las acciones igualmente deben ser diversas, pero tienen que hacerse. O sea, definitivamente no podemos tener dudas sobre los policías, no podemos tener dudas sobre sus comandantes. Si es que existen dudas, hay que investigarlas, hay que suspender la actividad, hay que hacer un análisis en profundidad. Son las 8:49, estamos conversando con el doctor Hugo Espín, abogado penalista. Hugo, buenos días. Respecto a este caso de Metástasis, bueno, se conoce, ¿no? Al menos 8 uniformados han sido procesados. También Pablo Ramírez, el policía involucrado de mayor rango, que en esa época estuvo a la cabeza del SNAI, nada más y nada menos que permitía, según revelado la fiscal, que incluso ayudaba a Norero para que tenga acceso libre a las comunicaciones. La pregunta es, ¿cómo llegamos a eso y qué debería cambiar? ¿Qué medidas drásticas se deben tomar para evitar volver a repetir algo que, bueno, esto se conoce gracias al caso Metástasis, pero pueden haber otros casos? De hecho, sí, nosotros tenemos que hacer un historial de quienes han ejercido la dirección del SNAI, quienes han estado, inclusive ex generales de la policía mismo que estaban en servicio pasivo. Pablo Ramírez fue el primero en servicio activo. Y tal vez Pablo Ramírez tiene tal vez un descargo que fue algo de lo que se presentó, que él como oficial en servicio activo tenía encima suyo todavía una línea de mando y una exposición en la que estaban incluidos desde el ministro hasta el presidente de la República, porque era una política de Estado la que se estaba tratando de llevar adelante de la pacificación de las cárceles y llevaron a procesos inclusive de llevar a negociadores para hablar con los líderes de delincuencia organizada. Inclusive, si recordamos un poco en la campaña, en esta última campaña un poco acortada de campaña presidencial en la que llegó el presidente Noboa, había las ofertas de llegar a negociaciones con los líderes para pacificar las calles. Entonces, claro, esto hoy suena absolutamente absurdo, pero en su momento fue un tema que se lo tomó frente a la virulencia de los levantamientos que hubieron en las cárceles. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis bastante más amplio que simplemente las correlaciones y entender desde dónde venían las instrucciones, desde dónde venían las acciones que podían darse como para que pueda haber estas conversaciones con los directivos de los GDOs. Esto no es un tema nuevo. Y esto también hay que ver desde cuándo se entregaron las cárceles
porque las cárceles se empezaron a clasificar por pabellones de acuerdo a grupo delincuencial. Pues nosotros teníamos que la cárcel del Litoral estaba en los 5, 6, 7 pabellones entregados a choneros, chone killers, a R7, águilas, o sea, una división no por peligrosidad o por condiciones que deben ser manejadas por el Estado ecuatoriano, sino por cómo se podía hacer este autogobierno de los privados de la libertad para que se mantenga un nivel de tranquilidad interna y no vuelvan a haber masacres. Y teniendo en consideración que las masacres que se daban dentro de las cárceles tenían inmediatamente su efecto espejo en las calles del país en general. Entonces, yo creo que es un tema un poco más amplio y más complejo que simplemente pensar que Pablo Ramírez era el actor, el único que estaba vinculado en esto. Hay que hacer un análisis de cuáles fueron las políticas del Estado en ese momento y quiénes las guiaban, ¿no? Y de hecho ahí suena un nombre también de quien era uno de los secretarios de la presidencia. Ahora, ¿qué papel juega aquí, por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos, que desde hace un par de años viene hablando de narcogenerales? Muchos colegas han dicho, el embajador habla y no da nombres. Y yo digo que no nos dé a nosotros los nombres, no quiere decir que no haya hablado con las autoridades, con la fiscal general, por ejemplo, y que esto tenga que ver mucho con lo que hace la embajada de los Estados Unidos en apoyo a las investigaciones, o al revés. Eh, Porque no es la primera vez que pasa este tema y no es la primera vez que coinciden que el embajador dice algo y pasa algo. De hecho, nosotros tenemos una relación con la Embajada Americana de mucha data. Yo creo que la policía tuvo siempre mucha influencia de la Embajada Americana. En su momento, recordemos que fue el presidente Correa el que sacó a los equipos que tenía la Embajada Americana para el apoyo, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, hizo la expulsión inclusive del embajador, le pidió la salida del embajador de Estados Unidos del Ecuador. Estuvimos un tiempo sin un embajador titular en el Ecuador, justamente por estas acciones, ¿no? Es decir, sacar a quien le podría resultar incómodo. Luego cuando la a- sacó la embajadora Heather Hodge, que le dio Así un es. plazo para que se vaya del país, claro. Y a todos los agentes que estaban trabajando aquí, que pertenecían a los diferentes grupos de la lucha contra el narcotráfico, que a la final hacen asistencia penal internacional. La Fiscalía ha tenido, yo creo que en esto un papel protagónico, ha dado claras muestras de que el accionar de una embajada tiene que limitarse a la cooperación penal internacional. Sin embargo, está en su libre albedrío el embajador en hacer afirmaciones, algunas de ellas que no han sido demostradas o no han sido probadas. Por ejemplo, los primeros generales a los que se les acusó de narcogenerales han pasado una serie de evaluaciones de orden interno, inclusive de acciones penales y de Contraloría, sin encontrar resultados. Lo que encontramos el día de hoy, evidentemente tuvo ya una notificación de parte del embajador y una acción por parte de Fiscalía. Yo creo que es importante entender que es la colaboración de los países amigos en la lucha contra un delito que es de carácter internacional es fundamental. Siempre que no hay una injerencia en la justicia interna del país y que no nos volvamos dependientes de lo que se diga afuera para poder actuar adentro, cuando lo que nosotros tenemos que tener en el país es una justicia fortalecida que actúe, que pueda moverse y que la Fiscalía hoy día está dando muestras de que puede haber esta autodepuración. Y la posición del presidente Noboa sobre este tema, porque me llamó la atención, doctor, el día viernes o sábado, si no me equivoco, en Guayaquil, el presidente de la República dijo, yo he dado acciones contundentes en la lucha contra la delincuencia, he cambiado las planas mayores, que nadie se ha atrevido a hacerlo, dijo el presidente. Yo personalmente no he visto mayor cosa de lo que hacen normalmente los presidentes cuando llegan. Cambian cúpulas, como más o menos ocurre siempre, ponen a gente más o menos de su confianza. En la policía, por ejemplo, si no me equivoco, se cambió a 4 generales, se mantuvo al comandante general, entre ellos Pablo Ramírez, pero no es que hubo un terremoto dentro ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. No, y de hecho yo creo que el presidente inclusive en esta declaración comete un error garrafal en el momento que dice, he tenido la entereza de remover a 5 de los 8 generales de la policía, cuando en realidad removió a 4 y mantuvo a 12. Claro, Entonces, removió a 4 de 16, claro. exactamente, y mantuvo a 12 generales. Entonces, de pronto, el decreto 60 que suscribió el propio presidente no lo tuvo claro cuando lo suscribió, lo que nos deja una preocupación a todos los ecuatorianos cuando el presidente no tiene claridad meridiana de con quién está trabajando en la primera línea de lo que implica la seguridad pública, que es la Policía Nacional del Ecuador.
Yo no creo que haya sido un gran remesón, yo creo que fue un tema bastante selectivo y con algún antecedente tal vez diferente del manejo interno. Yo creo que una verdadera limpieza, que es lo que han querido hacer en todos los niveles, implica un análisis especialmente de mandos medios, de mandos de los policías en las líneas más primigenias, es decir, policías que recién se incorporaron, que a lo mejor entraron sin una buena valoración, por buscar cantidad no se buscó la mejor calidad, igualmente en las cúpulas policiales hay que hacer un análisis en profundidad de ciertas correlaciones o covinculaciones con los gobiernos anteriores, con las acciones anteriores que se han dado, que han sido cuestionadas y que tendría que ser, hoy, entiendo, la ministra está llevando adelante un análisis de uno por uno de los 12 generales que se han quedado. Ahora, usted habla de un tema bien importante que es quienes se han incorporado recién a filas policiales. Yo recuerdo en uno de los últimos llamados, convocatorias para incorporar en este plan que implementó el presidente Guillermo Lasso de aumentar el número de policías en el país, ¿cuántos aspirantes a policías se encontraron que tenían relación con grupos criminales? Fue un número increíble, recuerdo, de todo lo que se pudo determinar. Imagínese usted, se deben haber pasado algunas personas. Por supuesto, y de hecho, el tener un proceso de formación de apenas 4 o 5 meses no tenía para mí ninguna garantía para formar un policía. Es decir, nosotros hablamos de que de acuerdo a la Constitución, la policía es una institución garante de derechos, altamente especializada y formada bajo un régimen académico de larga data, porque no es solamente el ingreso, sino durante toda la permanencia hay un procedimiento académico permanente. Pero en estos ingresos un poco atropellados, sin material logístico, sin mejora de infraestructura donde llegaban los policías, sin condiciones para su operación y diciéndoles que se autoprovean de elementos básicos como uniformes, realmente deja mucho que pensar de cuál podría ser la capacidad e inclusive a veces la verdadera motivación del ingreso de jóvenes que saben que no van a tener mayor esfuerzo. No es lo mismo un proceso de formación de 2 años, que era lo que se hacía en algún momento en la policía, 2 años para el personal de tropa o servidores técnico-policiales y en relación a los oficiales con una formación de 4 años, equivalente a una carrera de tercer nivel. Entonces, evidentemente, esto había una mayor exigencia y una mayor capacidad como para poder formar adecuadamente a los servidores policiales, versus lo que hacemos hoy día, el día de hoy, que atropelladamente, como digo, antes era el proceso de adaptación a una vida de régimen disciplinario jerárquico, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Hoy en ese tiempo ya salen graduados. Entonces, evidentemente, hay una permeabilidad terrible de lo que pueden haber sido los propios intereses de los grupos de delincuencia para infiltrar en las filas y además no nos olvidemos que tienen acceso a información sensible cuando los policías, por sus condiciones diferentes, pueden acceder a la información que usted a través del CIBNET 3W pueden acceder a la información de cualquiera de nosotros, de que es uno de los elementos que ha presentado la propia Fiscalía, de que habían informantes que daban la ubicación de Fernando Villavicencio, que habían informantes a través del EQ 911, a través del CIBNET 3W, que le daban información sobre personas que les eran molestos a los grupos de delincuencia organizada, inclusive a nivel de las estructuras familiares. Así es, increíble todo lo que nos estamos enterando. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy y dado este punto de vista sobre qué hacer para recuperar la imagen institucional severamente afectada, no de ahora, esto solamente es un agravante más y hay que trabajar mucho en ello porque creo que nosotros tenemos que salir a la calle sabiendo que tenemos alguien que nos va a proteger. Gracias, doctor Espín. Muchísimas gracias, muy buen día.